yo creo que nadie se escandaliza si pasa por una terraza o se mete en un bar y ve a alguien tomándose una cerveza o una copa de vino. Lo que se escandaliza a la gente es ver a alguien que está totalmente borracho y sobrepasado. Entonces, con las apuestas pasa exactamente lo mismo. A nadie le debería sorprender, a nadie le debería escandalizar que una persona apueste, porque es algo natural, normal. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de las charlas de Winner Odds. Y antes de pasar a presentaros a nuestro invitado de hoy, me gustaría contaros una cosa. Dicen por ahí, las leyendas urbanas del podcasting, que la mayoría de los podcasts mueren antes de los 8 episodios. Y resulta que hoy nosotros cumplimos el 9º. Así que, oye, es para estar contentos de ir creciendo pasito a pasito en este proyecto. Y nada, daros las gracias a todos los que nos escucháis y nada, presentar a Miguel Figueres, que anda ya por aquí. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, enhorabuena porque este proyecto fue iniciativa tuya y está funcionando muy bien. Yo creo que tiene buena acogida. Y, por supuesto, a nuestro invitado en este 9º episodio, el gran Samu, de Pensador de Apuestas. ¿Qué tal? Creo que un poco de afonía, ¿no? ¿Nos has contado? Hola, Fermín. Hola, Miguel. Sí, tengo un poco de afonía, pero bueno, creo que estoy al 70 u 80%. Así que, ya que habéis llegado a este 9º programa, espero no ser yo el gafe y que podáis cumplir muchos más porque están realmente bien. Pero sí, sin presión, ¿eh? O sea, sí, sin absoluto. Nosotros ya hemos pasado el 8º, ya esto ya va para arriba. Perfecto. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y sobre todo con estos problemillas de garganta que es el doble de agradecimiento. Y nada, lo primero, lo que nos gusta es que el invitado se presente, ¿vale? Y que cuente a la audiencia pues quién es, qué hace. Pues mi nombre es Samuel, tengo 37 años y junto a mi mejor amigo Alex, hace 13 años, bueno, tuvimos una idea que era crear un blog de apuestas, sin ningún tipo de pretensión, simplemente porque veíamos que a nivel personal se nos daba bien y dijimos, pues, ¿por qué no? Y ese blog, pues, poquito a poco fue creciendo, se fue haciendo conocido año tras año y ha llegado a lo que es ahora. Y la verdad es que, bueno, estamos muy contentos de lo que hemos conseguido y ojalá, pues, pueda durar muchos años más. Pues te he estado investigando un poquito, te he estado stalkeando en las otras entrevistas que has dado y te escuché decir que Pensador nació un poco por tu ilusión de querer ser periodista deportivo. Sí, así es. Mi sueño, por así decirlo, cuando era adolescente, era ser periodista deportivo. Lo que pasa es que entre que la nota de corte era muy alta y que tenía un familiar trabajando en un periódico, en el mundo deportivo, y me lo pintó muy mal, entonces decidí optar por la docencia. Soy, aparte del mundo de las apuestas, me dedico a la enseñanza, soy profesor de primaria y la verdad es que también estoy muy contento de poder compaginar las dos cosas. Entonces, como no me puedo dedicar al periodismo, con mi amigo Alex empezamos con ese blog del que os hablaba antes y allí era como matábamos un poquito o mataba yo al menos, el gusanillo, analizando y buscando información y haciendo, bueno, esas publicaciones que eran un poquito como un periodista. Y sobre tu trabajo de profe, o sea, ¿cómo llevas esta faceta de apostante siendo profesor? O sea, ¿eres profesor de niños, adolescentes? Sí, yo soy profesor de primaria. Llevo desde los 22 años trabajando y la verdad es que estoy muy contento. La docencia era otra de las cosas que me gustaba mucho ya desde pequeño. Entonces hice magisterio de educación física, aunque actualmente soy tutor. Llevo 8 años de tutor de primaria, desde tercero hasta sexto. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento de poder compaginar las dos cosas. Algunos me dicen, ¿te podrías dedicar solo a las apuestas? Y la respuesta es sí, pero como me gustan ambas cosas y a día de hoy las puedo compaginar, pues si puedo seguir durante muchos años, lo voy a seguir haciendo.
Sí, el ser profesor tiene algunas ventajas en cuanto a horarios y luego aparte que tiene que ser muy bonito, ¿no? Ver crecer a los niños y luego muchas veces seguro que te los encuentras más mayores. Y también dependiendo de la manera en la que tú apuestes, pues no tienes esa incompatibilidad, porque al final tienes unos horarios fijos y las apuestas, sobre todo en fútbol, pues sueles tener un tiempo para hacerlas, ¿no? Que no tienes ahí esa interferencia, ¿no? Sí, exacto. Normalmente de 9 a 5 es cuando estoy en el colegio y a partir de las 5 es cuando me dedico a las apuestas. Algún día puede ser que tenga un poco de faena del colegio, no pasa nada, pero aparte de estar yo, pues lo hago con mi amigo Alex, que como siempre he dicho, ¿no? Sin el uno, sin el otro, creo que no podríamos haber tirado esto hacia adelante o al menos llegar hasta donde hemos llegado. El hecho de ser dos nos ayuda muchísimo. Al final, cuando tienes una mala racha, uno siempre tira del otro. Donde no llega uno, llega el otro. Así que en ese sentido, yo creo que la clave del pensador es ser dos personas. Aparte, pues bueno, tenemos gente que colabora y que nos ayuda y que nos permite pues, poder llevar nuestro día a día sin problemas. Al final, lo de la docencia es algo vocacional y por eso decía, ¿no? Y como tú comentabas, Miguel, el hecho de encontrarte exalumnos que ya son mayores de edad y recuerdan vivencias que han tenido contigo es algo muy gratificante. Y aunque no sea parecido al mundo de las apuestas, también tiene su parte común, ¿no? El hecho de, bueno, las apuestas tienen esos seguidores o clientes que están agradecidos porque les haces ganar dinero y tus alumnos o exalumnos pues están también agradecidos porque han aprendido muchas cosas contigo. Y bueno, y una curiosidad, ¿el nombre de pensador de apuestas, cómo se os ocurrió, cómo lo elegisteis? ¿O fue difícil elegirlo? O... Pues es algo bastante curioso porque teníamos sobre la mesa varios nombres y no se nos ocurría ninguno. Y al final a Alex se le ocurrió lo de pensador, porque al final para pronosticar hay que pensar, no es que discurriésemos mucho, pero nos gustó aquello de pensar de apuestas y al final es el que se quedó. Pero no fue idea mía en este caso. El tema del naming daría para... O sea, el tema del naming de las empresas yo creo que daría que en cada sector y cada uno te cuenta el origen de los nombres y suelen ser cosas curiosas, ¿eh? Sí, de hecho, nuestro servicio premium es Thinker of Bets, que es una traducción 100% literal de pensador de apuestas. Tampoco pasamos muchas horas decidiendo el nombre del premium. Al final, pensador de apuestas, Thinker of Bets y hacia adelante. Así que no fue en lo que invertimos más tiempo. Sí, es curioso muchas veces los nombres de los tipsters, que hay algunos que sí que son más, pues eso, reflejo de la persona que hay detrás y otros que son totalmente opacos en cuanto a que no se da información de quién hay detrás o es muy difícil averiguarlo por los perfiles que hay en Twitter o en Telegram, que es difícil saber quién es o en el momento, incluso algunas veces he visto que hay un tipster que tiene una imagen que no es del propio tipster, o sea que hay siempre un mundo también de, pues eso, si te va mal, poder utilizar otro nick, ya hablaremos luego de esos pseudo tipsters, pero que sí, es difícil encontrar gente dando la cara y en este caso, pues vosotros siempre la habéis dado y yo creo que es algo importante. Sí, no, el hecho de dar la cara siempre es positivo, aunque por otra parte también hay esos pseudo tipsters que comentabas antes que también dan la cara e intentan ser como un poco el ejemplo cuando realmente son todo lo contrario. Yo creo que, bueno, cuando uno hace las cosas bien no tiene por qué esconder nada y eso es lo que hacemos nosotros. Y aprovecho para decir que nosotros estamos en el Pensador muy agradecidos con nuestros clientes porque cuando vienen mal dadas, pues son los primeros que nos ayudan y nos mandan mensajes de ánimo, de cariño, la mayoría, y son ese tipo de mensajes los que te ayudan a seguir adelante. Cuando optas por otro perfil más agresivo, más de vendehumos, por así decirlo, pues luego cuando vienen mal dadas llegan los insultos, las amenazas, pero al final luego uno acaba recogiendo lo que siembra. Sí, de hecho, más adelante os preguntaremos un poco qué pasa, ¿no? Cuando vienen esas pérdidas, cómo reaccionan vuestros clientes y tal. Pero a mí me parece muy, muy interesante una parte que has comentado y porque mucha gente desde el exterior
yo creo que ve las apuestas como un grupo de personas oscuras, que hacen cosas rozando la ilegalidad, ¿sabes? Y es importante, pues, figuras como Miguel, es importante figuras como Samu, que vean que son personas, pues, uno tiene su propia empresa, Samu es profesor, son personas normales que ven en esto como una inversión más, como cualquier otra, y no sé, me parece que es el perfil que hay que, ¿sabes? Que hay que sacar a la luz. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fermín, pero el problema es que lo que más se ve es justamente lo contrario. Al final, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que le llega a la gente de las apuestas? Pues le llega gente que muestra billetes, que hace apuestas con cantidades increíbles de dinero que además no son ciertas, que muestran coches y que muestran una vida llena de lujos que en realidad no consiguen gracias a sus apuestas. Es un poco el mayor problema, ¿no? Es los ilusionistas, por así decirlo. Muestran unas cosas que para nada son verdad. Y entonces la sociedad tiene unas connotaciones negativas del mundo de las apuestas que son muy difíciles de cambiar. Yo, de hecho, me he encontrado con gente cercana, con gente conocida, que al principio, cuando le he explicado un poquito lo que hacía, me ha mirado con cara rara, ¿no? Como, cuidado, ya le venía a la cabeza la ludopatía. Luego, cuando entras en profundidad, te escuchan y te dejan hablar, luego ven que lo que estás haciendo es muy interesante, muy laborioso, que tiene mucha dificultad, pero que a la vez puede ser muy gratificante y que, por supuesto, no estás haciendo nada malo. Pero ¿qué es lo que pasa? Miguel lo sabe bien. Nos llamaron de un programa de televisión vendiendo una cosa y luego en realidad el programa fue todo lo contrario. Y el siguiente programa es lo mismo y el siguiente lo mismo. Y de cada 10 programas, 9 reflejan lo contrario a lo que queremos defender nosotros. Por lo tanto, es muy difícil porque todos los estímulos que le llegan a la sociedad, o al menos la mayoría de ellos, son cosas negativas de las apuestas. No ven el total, solo ven la parte negativa y así es muy difícil concienciar a la sociedad que las apuestas por sí solas no son algo negativo. Sí, nosotros desde el altavoz, desde nuestro propio altavoz, pues trataremos de propagar ese mensaje, porque es la realidad. Hay gente, no todos somos estafadores. Bueno, es que de hecho los estafadores son un tanto por ciento mínimo. Entonces, nada, simplemente quería hacer el apunte porque es que me parece muy, muy, muy oportuno decir que, oye, que somos gente normal, ¿sabes? Sí. Y luego, ya más, no en el tema de las apuestas deportivas, ¿vale? Porque al final has dicho que son niños, pero ¿cómo ves a estas nuevas generaciones que vienen en relación, pues, a todos los estímulos que se les viene encima, redes sociales? O sea, al final están viviendo una juventud o una niñez muy distinta a la que vivimos nosotros. No sé si ves alguna diferencia o cómo ves a estas nuevas generaciones. La verdad es que veo muchas diferencias de nuestra generación a las nuevas generaciones que van cumpliendo 18 años día a día. Yo lo veo, por ejemplo, ya en primaria. Es una generación, la generación de la inmediatez. Lo quieren todo ya. Una generación que se cansa rápido de todo. Hoy la gente que cumple 18 años, o algunos de ellos como mínimo, prefieren la Kings League, que es más espectáculo, es más farándula, es más otras cosas que no propiamente el fútbol, y les cuesta muchísimo estar 90 minutos más el descanso sentados viendo un partido de fútbol. Yo, por ejemplo, me gusta ver un poquito de prepartido, me gusta ver el partido tranquilamente y luego, si tengo tiempo, me gusta ver el postpartido. Hoy en día, para las nuevas generaciones, parece inviable. Y también creo que se ha perdido un poquito la cultura del esfuerzo. Creemos que tenemos todos los derechos del mundo habidos y por haber, pero en cambio no así en cuanto a obligaciones. Es decir, lo queremos todo, pero a cambio damos muy poquito. Y yo creo que eso se debe corregir porque si no, de aquí a unos años vamos a notar esas diferencias. Y como adultos y formadores, creo que también tenemos un papel fundamental, hablo a nivel de apostador y a nivel de profesor, en formar un poquito esa sociedad que queremos en el futuro, porque creo que hay cosas que se deberían mejorar, sobre todo el tener esa paciencia y el saber que para conseguir algo me debo esforzar. Yo creo que el esfuerzo es la clave del éxito
y que por muy bajo que empecemos, el camino al final, la meta va a estar un poquito más lejos, pero con más o menos esfuerzo siempre vamos a llegar a conseguir esos objetivos. Es una cuestión en relación a las apuestas el pensar a largo plazo o en lo inmediato, en el ya. Y eso, pues, a medida que todos estos niños se hagan adultos y vean que cualquier cosa van a necesitar mucho tiempo para conseguirla, que es lo que está pasando. O sea, que es que tienen otras ambiciones y se preocupan por cosas diferentes a como lo hacíamos nosotros. Pero bueno, que al final todo eso viene porque tenemos muchísima información, una sobredosis de información día a día y luego también muchos referentes que probablemente no sean los mejores. Son referentes de redes sociales donde hay mucho postureo, mucha imagen y luego la realidad no es así. Es también un poco lo que ocurre con las apuestas, que hay mucha imagen y luego la realidad es que es mucho más duro de lo que parece. Sí, luego también yo creo que viene un poquito desde arriba, ¿no? La clase política que tenemos hoy en día, ya no hablo de los que gobiernan o los que están en la oposición, hablo en general de todos. Con esta sociedad de la información, al final intentan contentar a todo el mundo y yo creo que el populismo que practican unos y que practican otros, al final tampoco nos lleva a nada bueno, ¿no? Porque se pierde un poquito esa cultura del esfuerzo de lo que hablaba antes y el modelo que vemos en televisión de, por ejemplo, del Congreso de los Diputados es crispación, falta de respeto, es que hable uno y que el otro se ría, es que los demás griten, es que unos hablen y los demás no escuchen y al final son nuestros dirigentes. Yo creo que nos tenemos que hacer una reflexión, sobre todo la deberían hacer ellos, sobre qué es lo que queremos como país. Entonces, al final la gente acaba votando al menos malo y creo que deberíamos ser un poquito más autocríticos en ese sentido porque el ejemplo que veo yo de nuestros políticos no es ni mucho menos el que querría yo ni para mis alumnos ni para mis hijos. Sí, de hecho el populismo es una manera de reduccionismo, ¿no? O sea, al final lo que hacen es ir a lo más simple, que es un mensaje súper claro, que cala muy bien, que va rápido y es lo que le genera votos. O sea, que al final y si bien más lejos lo tenemos en las apuestas. ¿Cuál era el eslogan del gobierno? Las apuestas destrozan familias. Y ya está. Se quedaban tan anchos. Es algo mucho más profundo y realmente yo sí que considero, y lo he comentado muchas veces, que las apuestas necesitaban una regulación, pero las medidas que se tomaron no han servido para atajar los principales problemas del mundo de las apuestas. ¿Cuáles eran los problemas? Los vendehumos. Los vendehumos campaban a sus anchas y lo siguen haciendo. ¿Y cuál es el otro problema principal? El tema de limitaciones y cierres de cuenta, que sigue igual o peor que cuando entró en vigor esa regulación. Por lo tanto, creo que sí, ahora no vemos anuncios en televisión, está muy bien, es verdad, estábamos sometidos a un bombardeo constante, pero creo que los dos principales problemas no se han conseguido solucionar y ya nadie más ha hablado sobre el tema. Creo que el tema de los vendehumos hace muchísimo más daño que la publicidad. Creo que el tema de los cierres de cuenta y de las limitaciones es nefasto y al final esto también se combate con educación, ¿no? Yo por mucho que vea que me digan que apueste, los 18 años, como he dicho en alguna ocasión, sirven para muchas cosas, no solo para llevar un coche, sirven para decir, cuidado, no todo lo que veo en Internet, no todo lo que veo en redes sociales, no todo lo que veo en televisión es cierto y yo debo ser capaz un poquito de discernir y no creer. De la misma manera que si yo veo a Neymar llevando un Porsche y no me lo voy a comprar, si lo veo apostando no quiere decir que sea bueno, ¿no? Al final yo tengo que tomar mis propias decisiones y yo debo ser el dueño de mí mismo. Sí, en concreto el Real Decreto sobre Publicidad, el 958-2020, yo creo que incluso les ha hecho un favor a las casas porque les ha impedido competir en gastar ese dinero en marketing
y se ha visto en las estadísticas, sobre todo en el informe trimestral último, que no les ha impedido seguir atrayendo gente porque hay otros canales que no están para nada restringidos por esa ley. El tema de que tengas que darle que sí a que soy mayor de 18 años, eso no tiene ningún control, o sea, no sirve de nada. Son medidas de cara a la galería, pero luego las cifras están ahí. Y las cifras son que ha seguido entrando gente igual, el GGR ha vuelto a subir y ya, bueno, y sí que hubo mucha influencia del COVID, pero no de la ley como tal. O sea, el COVID afectó mucho más que el Real Decreto en cuanto a nuevos jugadores y en cuanto a el gasto que hacían. Y de hecho es un gasto que va subiendo año tras año, vamos. Sí, por eso comentaba, ¿no? Que al final el decreto no ha servido prácticamente para nada. Es una medida populista, la gente que protestaba ha dejado de protestar y el problema sigue estando ahí. Faltaría analizar mucho más en profundidad cómo está el sector, pero quizá o no quieren o no les interesa. En este sentido, la EHAT creo que es nuestra herramienta, me imagino que hablaremos más adelante, para unirnos como apostadores. Esta asociación que creasteis hace unos meses y que animo a la gente a apuntarse porque al final son solo 10 euros al año y si no lucha nadie por nuestros intereses, pues lo vamos a tener realmente mal porque, ya te digo, son medidas totalmente populistas que pasan en muchos ámbitos, pero como el que conocemos en profundidad es el de las apuestas, sabemos de primera mano que para nada han funcionado y que para nada han servido para solucionar esos, para mi gusto, dos grandes problemas que a día de hoy tiene el mundo de las apuestas. Sí, porque en cuanto a los pronosticadores, que define lo que es un pronosticador, ese Real Decreto, dice que aquellos que sean pagados por las casas para, a modo de marketing, ofrecer enlaces para entrar a determinadas casas, etcétera, pues que estos pronosticadores, en el caso de que pronostiquen, tendrán que hacerlo públicamente y llevar un registro. Eso nadie lo controla luego. Ni ese registro si es real o si, ¿quién va a controlar si la eso? cuota era esa. O sea, es algo totalmente de hecho, de cara a la galería que no sirve para nada. Que todo aquel pronosticador que tuviese publicidad de casas de apuestas, también me parece perfecto, que debería llevar pública y visiblemente el control de las apuestas para que todo el mundo lo pudiese ver. Y hay algunos de estos tipsters o pseudo tipsters que no tienen ningún tipo de registro, no tienen estadísticas, algunos la tienen en Excel que son totalmente manipulables. Es decir, yo pensaba que iba a servir para que los vendehumos fuesen menos vendehumos, pero resulta que no, que son todavía más que antes de ese Real Decreto. Así que podemos ver que no ha servido prácticamente para nada. ¿Y es por eso que pronosticáis en otra plataforma en vez de hacerlo en vuestra propia web? ¿De esa manera tenéis un control de un tercero o cuál es el motivo por el cual Thinker of Bets está en otra plataforma, en Investment? Pues Thinker of Bets lo tenemos en Investment y el motivo principal es liberarnos de tiempo. Al final, el hecho de tener el servicio premium en nuestra propia plataforma nos costaría más tiempo, estar pendiente de una serie de cosas como, por ejemplo, el tema de cobros, suscripciones, a este se le acaba, a este no, este es trimestral, este es anual. Y como lo que queremos es más tiempo para nosotros, para las cosas que más nos importan, pues para la familia, para los hijos y también para pensar en lo que son las apuestas propiamente dichas, pues preferimos externalizarlo, que lo lleve Investment, que se quede una parte de esos beneficios que generamos y nosotros poder dedicar ese tiempo más al análisis de partido y no al tema de la gestión. La verdad es que estamos muy contentos y preferimos renunciar a un porcentaje de nuestros ingresos a cambio de tener mucho más tiempo para nosotros. De hecho, si queréis, volvemos al tema pensador, que bueno, yo creo que si no sois el blog o comunidad de apuestas deportivas en España con más audiencia
con más audiencia de todas. Si no sois el número 1, estáis en el top 3. O sea, salvando las distancias con Juan Gallá, que es el máximo pronosticador de Europa o algo así. O sea, ¿cómo gestionáis todo eso? ¿Has dicho antes que os ayuda alguien? Porque os veo todos los días publicando en Telegram. O sea, el nivel de publicación es muy alto. Sí, nosotros las redes sociales las llevamos prácticamente todas nosotros, entre Alex y yo. Twitter lo llevamos al 100%, Telegram lo llevamos al 100%, aunque cada vez que un tipster de nuestra web, que actualmente tenemos a 11, publica un pic, directamente se publica en Telegram. Es decir, eso no lo hacemos nosotros, pero publicar el resto de mensajes, todos los tweets y la mayoría de posts de Instagram, eso sí que lo hacemos nosotros. Aparte, tenemos un chico que se encarga pues del TikTok, que lo hemos arrancado hace poco, y de algunas publicaciones de Instagram. Luego tenemos otra persona que se encarga de llevar el correo, por si llegan propuestas de diferente ámbito. Y aparte tenemos un equipo de informáticos que se encarga de todos los problemas, mantenimiento, etcétera, de nuestra página web. Así que aparte de ser Alex y de ser Samu, pues tenemos a más personas que nos ayudan y que sin ellas pues sería mucho más complicado seguir adelante. Además de todos los tipsters que colaboran con nosotros, que también ayudan a crecer al Pensador de Apuestas. ¿Y qué hay que hacer para ser tipster en Pensador? Pues al final, lo único que pedimos, que es sencillo pero a veces complicado, es, bueno, para empezar, ser transparente, tener estadísticas en alguna plataforma seria, como puede ser Apuestes, Bet2Earn, Investment, Sportguru, Tipster OK. Es decir, tener buenos números y tenerlos verificados. Y luego, pues, también miramos un poco su comportamiento en redes sociales, ¿no? Que no tenga malas palabras, malas respuestas, que su tono sea el adecuado, un poquito que su tono se asemeje un poquito al nuestro. Y por eso puedo decir que estamos orgullosísimos de los tipsters que tenemos. Muchas veces nos escribe gente porque quiere ser o que quiere formar parte de la plantilla del Pensador, pero al final muy poquitos cumplen con los requisitos, sobre todo por el primer punto, porque no tienen estadísticas verificadas, y es algo que me sorprende porque es mucho más habitual de lo que parece. Y lo único la única conclusión que podemos sacar es que la mayoría de pronosticadores no son rentables y no son ganadores en el largo plazo, porque si no, no tendrían miedo en el hecho de publicar sus pronósticos en cualquier plataforma. Y aparte, sin tener en cuenta ThinkRoadBets, que es vuestro servicio premium, o sea, ¿cuál es el modelo de negocio de Pensador? O sea, ¿por qué, por ejemplo, si tenéis tipster a cargo, no habéis creado una especie como de plataforma como los demás? ¿O cómo os financiáis? Es lo que se pueda contar, ¿eh? Sí, no. Al final podemos contar todo, no hay ningún problema. La respuesta por qué no hemos creado nosotros una plataforma premium tiene relación con la de por qué nuestro servicio premium no está en nuestra web. Y es el tema del tiempo. A cambio de cobrar más, pues preferimos tener más tiempo. Yo considero que vivo muy bien, no me puedo quejar absolutamente de nada. Me considero un privilegiado, y lo único que puedo estar con todos nuestros seguidores y clientes es agradecido. ¿Podría tener más dinero? Sí, pero al final prefiero calidad de vida. Entonces, aunque es algo que hemos comentado muchas veces con Alex, lo de tener una plataforma premium, pues de momento hemos decidido estar como estamos porque realmente estamos muy bien. Entonces, nuestro modelo de negocio es, por una parte, cobramos dinero de investment, que es donde tenemos nuestro servicio premium. Luego tenemos varios subcanales que son Pensador Baloncesto, Pensador Bot, Pensador Tenis y Pensador FUTFEM. De esos 4 canales son 2 de pago, Pensador Baloncesto y Pensador Bot. Entonces, el tipster cobra una parte y nosotros nos quedamos otra, pero el tema de cobros lo gestiona el tipster, así nos libera de esa carga de trabajo. Y luego, por último, pues a veces en la web hay empresas como, por ejemplo, en su día WinnerOdds, que patrocina alguna de nuestras secciones. WinnerOdds pues patrocinó las previas de la liga, y también nos supone
otro ingreso. Eso sería a nivel un poquito de lo que es la marca Pensador de Apuestas y luego también, aunque cada vez es más complicado, generamos dinero a través de nuestras propias apuestas. De hecho, una de las preguntas, nos ha llegado una pregunta de Enrique Mancilla, un usuario de Twitter, que nos pregunta algo muy simple. ¿Cómo determináis, supongo que se refiere al servicio premium, cómo determináis cuando una apuesta tiene valor esperado positivo, tiene value? Pues nosotros a partir de los jueves con Alex nos llamamos por teléfono, lo hacemos el jueves, viernes, sábado y domingo y, bueno, sobre todo el trabajo previo es jueves y viernes y analizamos todos los partidos desde primera división hasta tercera ref y lo que hacemos es establecer una cuota mínima. Partido, me lo invento, Tudelano-Guernica. Si el Tudelano sale a partir de cuota 2.20, entraremos. Ya veremos si entraremos a la victoria simple, al DNB o combinaremos el 1X. Pero si la cuota sale por debajo de ese mínimo que hemos establecido, pues entonces no tiene valor y no lo haremos. Y así con todos los partidos. En primera y segunda división es más complicado encontrar ese valor porque las bookies suelen establecer bastante bien las cuotas, pero a partir de primera ref y sobre todo en segunda y tercera ref a veces patinan mucho porque se fijan única y exclusivamente en la clasificación y a veces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, en primera división, si en la jornada 5 el Barça va 15º y el Alavés va segundo, el Barça sí o sí va a ser favorito y se va a pagar como mucho a 1.30 o 1.40 y creo que me estoy pasando. En cambio, en segunda ref, si un equipo top como el Barça va 15º y se enfrenta al segundo, pues las bookies van a dar como favorito al segundo y en cambio el favorito para ganar ese partido va a ser el 15º clasificado. Luego puede ganar, puede empatar o puede perder, pero tenemos una información que no tienen las casas de apuestas y por eso nos es más fácil, por mucho que hay que decir que es complicado ganar dinero en algunas apuestas porque hay que estudiar mucho, pues tenemos más información que la casa de apuestas y por eso nos es un poquito más sencillo porque tenemos esa información que no tienen las bookies. Bueno, muy interesante. Me parece, aquí me surgen dos preguntas. Una es, ¿esa cuota mínima que establecéis o que os fijáis, lleváis un registro de ella? Es decir, de todas las cuotas mínimas que habéis estimado para ver si apostando a cuota mínima ganaríais o no. Y luego, esas cuotas mínimas las compartís con los seguidores, es decir, les decís, nosotros, o cuando lanzáis una apuesta, lanzáis la cuota a la que habéis apostado y también hasta qué cuota pueden seguir apostando. Pues en cuanto a la primera pregunta, no. El registro es algo que llevamos nosotros a nivel personal, no lo compartimos en ningún sitio y tampoco lo miramos a posteriori. También tengo que decir que hay partidos no bet, es decir, a veces vemos partidos muy igualados y decimos, aquí la casa de apuestas va a sacar cuotas igualadas y en este partido no vamos a entrar. Es decir, no establecemos cuotas mínimas en todos los partidos, pero tampoco lo analizamos después. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, en todas las apuestas que enviamos en el servicio premium establecemos una cuota mínima a la que el cliente en ningún caso debe entrar. También les decimos que si tienen dudas nos escriban por Telegram y muchos de ellos nos dicen si hemos puesto una cuota mínima 1.70 y el pick está a 1.68, pues igual le decimos o no apuestes o espérate al live o bien coge el DNB de este partido en lugar del 1X porque creemos que es más probable el 1 que la X y por lo tanto la apuesta nos parecía interesante. Pero siempre establecemos una cuota mínima a la que en condiciones normales nunca hay que entrar si la cuota está por debajo. Bueno, muy interesante porque es algo que realmente es necesario el aportar esa cuota mínima para aquellos que apuestan en otras casas de apuestas o que llegan tarde o cualquier cosa que les pueda hacer más fácil seguir vuestros pronósticos y no estar perdidos cuando ven una cuota diferente de qué es lo que tienen que hacer. Sí, de hecho también damos varias alternativas. En Investment, en nuestro servicio premium, todos los picks se publican en Bet365, pero no mandamos a no ser que haya como mínimo una alternativa. Si pueden ser 2, mejor que una, y si pueden ser 4, mejor que 2. Pero siempre todas las apuestas que damos son con alternativas porque hay gente que, por extraño que parezca,
sigue nuestro Premium sin tener una cuenta en Bet365. No es lo recomendable. De hecho, si alguien viene y me dice, oye, Samu, no tengo cuenta en Bet365, ¿cómo ves que compre vuestro servicio Premium? Yo le diría que no es lo recomendable, pero es verdad que hay apostadores muy experimentados que tienen varias bookies y lo pueden ir siguiendo. Al final, como tipster, lo único que podemos hacer es adaptarnos y ofrecer un servicio de calidad. Y eso quiere decir que no nos podemos quedar solo con Bet365 porque hay gente que se ha quedado sin y que, por lo tanto, tiene que apostar en otras casas. No es fácil, no siempre es posible, pero nuestra obligación es ofrecer contra más alternativas mejor. De hecho, a este hilo, tenemos otra pregunta de otro usuario de Twitter también, de Baldo Santana, que nos dice, ¿crees que el futuro de buenos servicios premium como el vuestro pasa por acabar metiendo un mayor volumen en mercados líquidos? Sí, al final, a ver, los mercados líquidos sabemos que limitan menos y, de hecho, nuestro servicio, aunque el grueso de los picks son de categoría REF, también mandamos apuestas de primera y segunda división. Y el motivo principal es la salud de las cuentas, ¿no? Intentar que duren un poquito más. De hecho, a la gente que sigue nuestros servicios siempre le recomendamos que siga mercados más líquidos de otros tipsters o, por ejemplo, servicios como el de WinnerOdds, que son mercados más líquidos y al final no podemos tener una cartera única y exclusivamente de mercados no líquidos porque las limitaciones van a llegar mucho antes. En cuanto a nosotros el mayor beneficio lo tenemos en categoría REF y, por lo tanto, mientras lo podamos hacer, vamos a seguir apostando en esas categorías. Siempre intentando meter apuestas de primera, de segunda división, algo de Champions, pero siendo consciente de dónde son nuestros puntos fuertes y sabiendo que para obtener más beneficio los debemos explotar. Pero a nivel apostador, siempre vamos a recomendar tener una cartera con tipsters líquidos y también con tipsters no líquidos, porque al final, aunque el yield o el rendimiento sea un poquito menor, a la larga va a significar que las cuentas puedan aguantar más que no si apostáramos única y exclusivamente en mercados no líquidos, porque al final nos van a dejar explotar esa cuenta nada y menos. Y con el tema de los clientes, cuando vienen las malas rachas, que ya lo hablamos también con Josema, nos pasa a nosotros en WinnerOdds también, cuando viene una mala racha, pues hay muchos clientes, un tanto por ciento elevado, pues que acaba abandonando. ¿Os pasa a vosotros también o lo tenéis mejor educado a vuestro cliente por tiempo, por longevidad que lleváis ya hablando? Bueno, nosotros es un problema que nos afecta menos porque tenemos una base de clientes que son muy fieles, que nos siguen desde hace muchos años y, a pesar de las trabas que les han puesto las bookies, se las arreglan para intentar conseguir otras cuentas y para seguir apostando. Sí que es verdad que tras un mes malo hay gente que no renueva, sobre todo la que lleva menos tiempo, pero al final es lo que comento muchas veces, ¿no? El mejor momento para seguir a un tipster contrastado con buenos números es precisamente cuando viene o cuando está en una mala racha, ¿no? Porque lo que quiere decir es que es muy raro o es muy difícil que esa mala racha se prolongue en el tiempo. A nosotros, por ejemplo, nos pasó que estuvimos 23 meses consecutivos en positivo en el Premium y me acuerdo de un seguidor que decidió justo en ese mes comprar una suscripción. El siguiente mes fue negativo y nos dijo, hostia, pues yo pensaba que esto iba a ser otra cosa. Y le dije, ¿qué quieres? ¿Que esté toda mi vida en positivo? Al final, ese cliente no renovó, pero es un poquito la mentalidad del perdedor, ¿no? Si yo cada vez que sigo un servicio contrastado, evidentemente esto es muy importante, tengo que empezar a seguir un servicio o un tipster cuando me haya demostrado que es ganador en largo plazo y que tenga estadísticas verificadas. Si no, no lo voy a seguir. Pero si decido seguirlo, lo que no puede ser es que tenga un mes o 2 meses malos y lo deje de seguir, porque entonces seguiré a este y cuando pierda me iré a otro y cuando pierda me iré a otro y cuando pierda me iré a otro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que voy a perder con todo el mundo. Cuando hablamos de largo plazo, nos referimos a que tengo que confiar como mínimo varios meses en un tipster.
Si luego llevo un año y veo que no es lo que pensaba o no se adapta a mis necesidades como apostador, pues será en ese momento cuando lo deje. Pero no puede ser que al primero o al segundo mes pues lo acabes dejando. Nosotros, como ya nos conocen de la web, pues quizá tienen un puntito extra de confianza porque saben que los números de la web son buenos y tienen un poquito más de paciencia en los meses malos. Pero bueno, entiendo que en el caso de Josema o en vuestro caso, al final, como la rentabilidad mejor, el que no está bien educado va a decir, uy, que solo he ganado 2 unidades este mes y va a buscar otro servicio, pero en realidad se está confundiendo porque su único objetivo debe ser el de ser ganador en el largo plazo. Y si no deja que se produzca ese largo plazo, pues nunca va a poder ser ganador. Sí, o sea, totalmente. De hecho, ¿crees, y esta ya es la última de este tema, y ya luego nos decís también dónde os podemos encontrar, qué precio tenéis, si tenéis plazas o no tenéis plazas disponibles, pero ¿en qué lapso de tiempo coloca Pensador o ThinkerOutBets el largo plazo? Pues es una pregunta realmente complicada, porque hay gente que habla o que sitúa a largo plazo en XPix. Por ejemplo, escuché una charla de Miguel que creo que decía, corrígeme Miguel si me equivoco, que a largo plazo estaba más cerca de los 5.000 pics de los 1.000 pics, ¿no? Creo que era... Sí, en cuotas alrededor de 2, por ejemplo, sería de ese orden. También depende del yield, depende de los factores, pero sí, sería cuando ya no se nota la varianza. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, en el servicio premium, todavía no hemos cumplido ni los 2.000 pics, pero claro, es que nuestra media mensual es de entre 20 y 25 pics, con lo cual para llegar a los 5.000 tenemos que estar muchísimos años. Pero sí que es verdad que en largo plazo, pues yo diría que estaría más cerca que de los 5 años que del año. Al final, un año no dice absolutamente nada, porque puedo tener, si de 12 años pronostico 10, puede ser que en 4 de esos 10 meses haya tenido mucha suerte, o por el contrario, que haya tenido mucha mala suerte. Y por lo tanto, contra más años, la suerte va a dejar de influir o va a influir cada vez menos. Y por eso creo que a la hora de seguir a algún tipster, 5 años, si hablamos de años, es una buena cifra. Y en cuanto al número de picks, yo creo que 2.000 picks está bien, a no ser que sean tipsters que publiquen 100 picks al mes, porque entonces serán solo 20 meses y la muestra será totalmente insuficiente. Pero en tipsters como nosotros que publican 20, 30 o 40 picks al mes, yo creo que los 2.000 es una buena cifra, aunque coincido con Miguel en que contra más cerca estemos de esos 5.000, la muestra será muchísimo más fiable. Sí, además eso, lo que decía, ¿no? Que depende de la cuota media. En vuestro caso, la cuota media está alrededor del 2. Sí. Entonces, o un poquito más baja, eso es mejor. O sea, a cuotas de 1,8 o así es más fácil que el yield que obtenéis no sea por suerte. Y luego, pues sí que hay maneras de ver esa rentabilidad o confirmarla en un plazo menor o en menos picks, que es fijándose en la cuota de cierre. A mí, bueno, me parece que sí, eso debe funcionar, pero en el fondo lo que estás diciendo es que a cuota final ya no hay valor en ese partido. O sea, nadie debería apostar a cuota final en ese partido porque sería que no hay valor, porque las cuotas ya están perfectamente ajustadas. Y por otro lado, eso significa que lo único que haces es que tú tienes la información antes que el resto. No que tengas más información, sino que la tienes antes, porque tú apuestas antes de que la cuota baje. Entonces, sí, esa metodología con 100 picks puede ser suficiente, pero tiene que ser un mercado muy optimizado a cuota final, o sea, a cuota justo antes del inicio del partido, para tener esa información y que sea fiable. Pero bueno, que sí que en vuestro caso yo creo que, a ver, cuando dije esa frase me refería para estar totalmente seguro. Está claro que con 2.000 picks ya es algo que no es muy común ver, que después de 2.000 picks haya tipsters en positivo y con números como los vuestros, ¿no? Sí, realmente, bueno, además hablaba de los picks del servicio premium, que son 1.800, pero si luego les añadimos los de la web, lo estaba mirando ahora, son 1.900, así que entre los dos pues serían ya más de 3.500 picks y la muestra es bastante amplia. Pero aprovecho para decirle a todo aquel que nos esté escuchando
que, sobre todo, es que lo he repetido muchas veces, sé que soy muy pesado, pero es muy importante que la gente siga a tipsters con estadísticas verificadas en plataformas serias, reconocidas, y que no sigamos a gente que tiene sus picks en un Excel. Que no quiere decir que toda la gente que lleva los picks en un Excel sea un vendehumos o sea mala, pero como mínimo nos debe hacer desconfiar, y esa persona llegará un momento en el que, si realmente es ganadora, pasará del Excel a cualquier otra plataforma. Así que yo creo que es muy importante, y más allá de las estadísticas, analizar un poquito cómo se comporta ese tipster, ¿no? Si es educado, si es grosero, si es amable, si responde con rapidez cuando le hago preguntas, si me oculta información, si no me la oculta, porque todos esos detalles, por pequeños que parezcan, son muy interesantes a la hora de escoger tipsters, y hacer ese trabajo previo bien hecho nos va a evitar seguro de recibir disgustos en el futuro. A mí me hace mucha gracia los tipsters que cuando aciertan es mérito suyo y cuando fallan es culpa del jugador o del equipo. Sí, eso es un auténtico clásico. Cuando acierto es porque soy muy bueno, y cuando fallo sigo siendo muy bueno, pero es que he tenido mala suerte. Es que ¿cómo falla eso? Es que el árbitro me ha expulsado a uno, sí, pero cuando te pasa en contra, cuando te pasa a favor, entonces no lo dices. Nosotros a veces nos quejamos de la mala suerte y también hablamos de la buena suerte cuando la tenemos. Es decir, ¿puedo quejarme de la mala suerte? Sí, siempre y cuando hables de la mala suerte, porque al final, como personas, siempre nuestra mente tiende a quedarse con lo malo y no con lo bueno. Es decir, hoy sí, a nosotros pasó una época que perdimos un montón de apuestas en el tiempo de descuento, pero también es verdad que ha habido otras épocas donde hemos ganado un montón de apuestas en el tiempo de descuento. Al final, la varianza es lo que tiene, y en largo plazo va a tender un poquito a igualar esa suerte, ¿no? El ejemplo de la moneda es el más claro. Yo sé que si tiro la moneda 1 millón de veces, prácticamente 500.000 me va a salir cara y 500.000 me va a salir cruz. Pero si tiro la moneda 4 veces, pues perfectamente me pueden salir o 4 caras o 4 cruces. De hecho, Víctor Coopers, el conferenciante dice, o sea, está a favor de la queja. O sea, quéjate, pero un poquito solo. O sea, la queja no está mal. Quéjate, pero un ratito. Y luego ya sigues a lo tuyo. Sí, ¿sabes? sí. Eso al final es humano. ¿Y dónde os podemos encontrar? Habéis dicho en Investment. ¿Hay plazas? ¿Cuál es el precio? Sí, empezaré hablando de la página web. Al final, pensadordeapuestas.com es nuestra web gratuita. Nadie tiene que pagar absolutamente nada. Tenemos ahí a un total de 11 tipsters que publican sus picks, entre ellos nosotros, de forma gratuita. Y aprovecho también para hacer un pequeño inciso en que nosotros publicamos como Pensador de Apuestas. Es decir, nuestro nombre como tipsters es Pensador de Apuestas y la web es Pensador de Apuestas. Es que a veces la gente se lía un poco. Entonces, a partir de ahí, nuestro servicio premium, el del tipster Pensador de Apuestas, que somos Alex y yo, está en Investment, se llama Thinker of Bets. El precio es de 125 euros al mes. Por lo tanto, ya nos indica ese precio que no es un servicio para cualquiera. Es para perfiles profesionales que se toman las apuestas como una inversión. Luego, Investment tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, si lo contratas de forma trimestral, tiene un 20% de descuento, y en las 5 primeras renovaciones tiene un 5% extra de descuento. Es decir, que si yo compro el servicio de manera trimestral, voy a tener un 20% de descuento, y en la primera renovación tendré un 5% extra, y así sucesivamente hasta la 5ª renovación. Plazas hay alguna disponible, no muchas, pero bueno, la temporada pasada sí que es verdad que estuvo lleno la mayor parte de la temporada, pero ahora, sobre todo motivado por los cierres de cuenta, pues hay gente que no puede continuar y que ha dejado su plaza libre. Y luego, además de la web y del servicio premium, tenemos esos subcanales de los que hablamos en Telegram, que son Pensador Baloncesto, Pensador Bot, Pensador Tenis y Pensador Baloncesto. 2 de ellos son gratuitos y 2 son de pago. Y bueno, toda la información está en nuestro canal de Telegram y en los mensajes fijados, que es Pensador de Apuestas, tal y como suena, todo junto.
Y luego, pues si alguien tiene cualquier tipo de duda, que es totalmente razonable y comprensible, nos puede escribir por Telegram a @samupda o @alexpda y le responderemos encantados. Muy bien, pues oye, mucho que ver y mucho que leer, así que nada, ya sabe la gente dónde puede acudir. Y luego, cambiando de tercio, vamos a ir con un par de cosas que a mí siempre me han llamado la atención de pensador de apuestas, que son como anécdotas, diría yo, como cosas que dices, hostia, pero como, por un lado, el tema de los patrocinios a los equipos de fútbol, que se me hizo decir, joder, esto, ¿cómo surgió eso? Bueno, al final lo que hemos intentado en el Pensador de Apuestas es, y es algo que voy a decir en primicia y en exclusiva porque es algo que nunca he hecho en antena, pero creo que tampoco es nada malo. Nosotros en el Pensador nos hemos fijado alguna que otra vez en el tema de los vendehumos, porque al fin y al cabo algunas ideas son buenas, pero pensamos que están mal ejecutadas. De hecho, el tema de los subcanales es un modelo que hemos copiado, que ya estaba inventado. Al final todo está inventado y lo que hemos hecho es mejorarlo. ¿Mejorarlo cómo? Con buenos tipsters y con estadísticas. Y a partir de ahí han tenido muchísimo éxito. Y el tema del patrocinio, pues también habíamos visto un patrocinio de no sé qué tipster muy cutre en un equipo de barrio y nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y nos surgió la posibilidad de hacerlo con el Llagostera, porque teníamos un contacto allí y la verdad es que tuvo súper buena acogida y a partir de allí nos empezaron a llamar un montón de equipos. La hucha no daba para tanto, pero bueno, hemos patrocinado en 2 etapas diferentes en el Llagostera, una de ellas en la camiseta, nos sentimos súper orgullosos, también a la Peña Sport de Tafalla, cuando estaba en tercera ref, y también al Écija Balompié. Así que la verdad es que estamos muy orgullosos de haber patrocinado equipos profesionales, de hecho, o semiprofesionales, mejor dicho, y lo seguiríamos haciendo, pero con el Real Decreto pues quedó prohibido o eso creemos nosotros, porque con Fermín lo hablamos hace unas semanas, que realmente lo que dice es que las casas de apuestas no pueden hacer publicidad, no dicen nada sobre nosotros, que no somos una casa de apuestas, pero lanzamos una consulta a la Dirección General de Ordenación del Juego y nos dijeron, con otras palabras, pero básicamente el mensaje era el siguiente, que por si acaso no lo hiciéramos. Es decir, si el órgano que regula el juego no lo sabe y nos dice que por si acaso, pues por si acaso no lo hacemos. Aunque nos parece, bueno, por decirlo con buenas palabras, vamos a decir que no lo entendemos porque creemos que no le hacemos daño a nadie y creemos que a nivel de marca era una muy buena acción. Es verdad que la gente, el público, no veía Pensador de Apuestas y entraba en nuestra web y apostaba, pero bueno, a nivel de imagen de marca creímos y creemos actualmente que fueron grandes acciones y nos sentimos súper orgullosos, además, con el trato que hemos tenido y que seguimos manteniendo hoy en día con personas que dirigen a esos equipos. Pero, sin embargo, sí que en una semana o así ya tendremos anuncios del Gordo de Navidad, tenemos anuncios de la 11 todos los días, bueno, entonces es un poco injusto y por otro lado lo que dices, ¿no? Que ni siquiera en la DGJ tengan claro lo que es un pronosticador o lo que es una casa de apuestas o qué es lo que incita a apostar a una persona. No eso es lo más preocupante, porque realmente yo si voy al banco le digo, ¿me puedes conceder un préstamo? O me dirán, o sí o no. Lo que no me va a decir el banco es, no lo sé. Por lo tanto, el órgano que regula el tema de las apuestas, ¿cómo puede ser que no sepa si Pensador de Apuestas puede estar en una camiseta de un equipo de fútbol? O sea, me parece, vamos, es un reflejo de cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? Que hay gente dirigiendo ciertos organismos, estamentos o incluso partidos políticos que creo que no está preparada y creo que se tiene que decir así, porque al final no hay ni una persona que me pueda dar una respuesta para algo que debería tenerla. Y como decía Miguel,
pues está luego el tema del gordo, de primitivas, bonolotos y demás, que yo no estoy en contra para nada. Al final, la gente que se gaste el dinero en lo que quiera, pero no puede ser que se criminalicen las apuestas deportivas y que se vea totalmente normal que una persona, como por ejemplo, el otro día me comentaba mi mujer, que iba a recoger un paquete de Amazon a la administración de loterías y la persona que iba delante suyo se gastó 2.200 euros en lotería. Es una auténtica barbaridad. Yo le digo a alguien que en un fin de semana, y lo he hecho, que he apostado un total de 2.200 euros en diferentes apuestas y se llevaría las manos a la cabeza y me dirían, ¿pero qué haces? ¿Tú estás loco? ¿Tienes un problema? O quizá no me lo dirían, pero lo pensarían. En cambio, pues la gente se gasta un montón de dinero en loterías y parece algo normal. Igual que si lo extrapolamos al tema del alcohol, ¿no? Yo creo que nadie se escandaliza si pasa por una terraza o se mete en un bar y ve a alguien tomándose una cerveza o una copa de vino. Lo que se escandaliza a la gente es, o no, es ver a alguien que está totalmente borracho y sobrepasado. Entonces, con las apuestas pasa exactamente lo mismo. A nadie le debería sorprender, a nadie le debería escandalizar que una persona apueste, porque es algo natural, normal. Y con esto no quiero decir que la ludopatía no sea un problema, porque lo es y muy grande. Pero realmente tendríamos que ver a qué tanto de la población está afectando, porque al final parece que todo el mundo que apueste, que el 90% de la gente que apueste es ludópata, y realmente es lo contrario. Igual que la gente que tiene un problema con el alcohol es una minoría y la gente lo sabe. Pero en cambio, con las apuestas piensa que el problema es mayoritario y que cualquier persona que va a hacer una apuesta se va a enganchar. ¿Hay gente que se engancha? Sí. ¿Es un problema la ludopatía? Muy grave. Pero la mayoría de personas que apuestan lo hacen de forma sana y responsable y sin ningún tipo de problemas. Y creo que este es el mensaje que debería calar poquito a poco la sociedad, pero realmente está calando justo el mensaje contrario, que las apuestas son peligrosas, que destruyen familia y que todos los que apostamos somos ludópatas. Oye, ¿y lo de Santi Cañizares cómo surgió? Bueno, pues en El Pensador hemos tenido diferentes colaboradores. Creo que el primero de ellos fue Alberto Oguono, que nos parece un analista top. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos ido picando puertas, hemos ido tirando de contactos y como tenemos algunos conocidos en los medios, pues les hemos dicho, bueno, pregúntale a este a ver qué le parece. Y después de Alberto Bueno, creo que estuvo José David López de Televisión Española, luego hemos tenido a Guillermo Uzquiano, a Rubén Uría y luego pues a través de ellos nos pasaron el contacto de Santi Cañizares, que pensábamos que no diría que no. Y bueno, nos dijo que sí, lo tuvimos la temporada pasada, ahora ya no está. Pero bueno, lo que intentamos hacer con este tipo de colaboraciones es precisamente eso, aunque muchos de ellos no son tipster y quizá no van a tener los mismos números que los tipsters que tenemos en la web, lo que intentamos es humanizar las apuestas y que veamos que ese tipo de personajes públicos, de gente conocida, hagan cosas que no son malas, como son las de apostar y que la gente lo vea y que la gente conozca al pensador y cuando conozca al pensador se dé cuenta que no todo lo que los medios de comunicación les han hecho creer sobre las apuestas es tan malo. Es un poquito esa labor que intentamos picando mucha piedra, pero que poquito a poco intentamos hacer ver que eso, en definitiva, que las apuestas por sí solas, y lo he dicho varias veces en el podcast de hoy, no son malas. Que tienen una parte negativa, tienen una parte adictiva, pueden ser un problema, pero que por sí solas no son malas. Igual que el alcohol o igual que llevar un coche. Si yo llevo un coche no tengo que tener ningún problema, pero si pongo el coche a 220, pues puedo tener muchos problemas. No, es un poquito que al final los 18 años nos deben dar la capacidad de decidir y decidir bien. Con las apuestas, con el alcohol y con otros tipos o con otro tipo de actividades que consumidas en exceso pues pueden ser adictivas, pero que si se hacen de forma responsable no deben suponer ningún problema. Sí, la responsabilidad individual es algo que a los niños y desde pequeño hay que aprender a ser responsable, cada uno con sus actos. En este caso,
en lugar de los padres, pues tenemos al papá Estado diciéndonos lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, cómo lo tenemos que hacer, por qué. O sea, tienes que apostar, pero para pasártelo bien. Para ganar dinero, no. Tienes que comprar lotería, pero las apuestas no tanto. Entonces, ese paternalismo es algo que, bueno, pues yo entiendo que mis padres me quieran educar, pero que el Estado me diga lo que tengo que hacer o lo que no, encima, por tu propio bien, pues me parece lo que tú decías antes, ¿no? Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere o cada uno se arriesga en lo que quiere. ¿Tenemos que prohibir los deportes de riesgo? No. ¿Pueden ser malos para tu salud? Sí, te puedes matar tirándote en paracaídas. No por eso lo tenemos que prohibir. Y hay accidentes todos los años, igual que hay accidentes de coche o gente que se ahoga en las playas. Es muy grave, pero ¿tenemos que prohibir bañarnos en las playas? Pues no. O sea, sí, yo tengo un amigo que siempre me dice más regular y menos prohibir. Al final, la gente debe poder decidir entre lo que quiere hacer y lo que no. Y se la debe educar para que decida bien. Pero al final, el Estado, o mejor dicho, los padres y madres actuales, no todos, son un reflejo del Estado. Es decir, al final, ¿qué es lo que hacen los políticos? Echarle la culpa al otro. Todos. Es igual. Centro, centro-derecha, derecha, izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, todos le echan la culpa a los demás. Nadie hace nada mal. Y al final es lo que vemos en los padres, ¿no? No, mi hijo no hace nada mal, es culpa del profesor. A mí, por suerte, yo estoy encantado con los padres y madres que tengo, aprovecho para decirlo, pero no es la tónica habitual. Y los adultos igual. Si mi jefe me echa una bronca, no es porque yo esté haciendo nada mal. Es porque es un borde. Si el policía me multa es porque me tiene manía, no es porque esté cometiendo una infracción. Y todo es así. Entonces, como el espejo al que deberíamos mirarnos, que para nada es así, son los políticos, y la autocrítica es una palabra que ha dejado de existir, de hecho, no me sorprendería que la quitaran del diccionario, pues la sociedad que hace lo mismo, que yo suspendo un examen, no es que no haya estudiado absolutamente nada, es que el profesor lo ha puesto muy difícil. Que yo tengo un problema con mi pareja, es que ya me molesta mucho, ¿no? O sea, al final, nada es culpa nuestra, todo es culpa de los demás. Y pasa en el Estado y pasa en la sociedad. Por eso creo que tenemos un problema y con los chavales de hoy en día lo estamos viendo. Al final, es una sobreprotección excesiva que hace que se pierda esa autocrítica, que hace que se pierda esa cultura de esfuerzo y los resultados, aunque los estamos empezando a ver, yo creo que de aquí a unos años los problemas serán más graves porque, no sé, hablando mal y pronto, yo creo que en algunos sectores estamos creando una sociedad de tontos. Y la pregunta es, ¿a quién le interesa? Pues yo creo que volvemos al tema de los políticos. Al final, una sociedad de tontos es más dócil, es más gobernable, se va a hacer menos preguntas y va a cuestionar menos las cosas. Y por lo tanto, al final, creo que esto hace mal pensar y creo que esta sociedad de tontos que estamos construyendo pues les beneficia a los políticos que al final, en lugar de pensar en la sociedad, que debería ser su principal objetivo, están pensando en ellos mismos. Fomentar el pensamiento crítico también es una buena estrategia para los más jóvenes, sobre todo, porque yo creo que el adulto ya, el que no lo quiere fomentar, ya está perdido. Sí, y aceptar equivocarse. Al final, la equivocación forma parte del día a día. Yo no hay día en el que no me equivoque, pero esos errores que he cometido y que sigo cometiendo, ya no hablo de apuestas, hablo de mi día a día, son los que me van a servir para aprender y para no repetirlos. Al final decimos que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pero bueno, cuando me ha pasado 3 veces lo mismo, pues a la cuarta quizá no lo haga. Pero hay que reconocer que hacemos las cosas mal, hay que aprender a pedir perdón cuando uno se ha equivocado y creo que es otra de las cosas que se está perdiendo, ¿no? Esa autocrítica, Fermín, que comentabas y que me parece básica. Al final todos hacemos cosas mal, pero para intentarlas hacer mejor, lo que debemos hacer es reconocerlas. Eso es. Tanto en la vida como en las apuestas, como en la inversión. Pues sí. Y hablando de inversión, que se nos está alargando un poquito, pero yo creo que lo vamos a acabar bien. Hablando de inversión, ¿en qué invierte Samu pues el dinero que gana con apuestas? No sé, ¿lo inviertes en algún lado, lo ahorras o no sé? Pues yo he tenido la suerte, bueno,
si se puede considerar suerte, de tener unos padres que siempre me han inculcado que tenía que ahorrar desde que empezar a trabajar, que era mejor tener diversificado el dinero en diferentes sitios y no todos los huevos en la misma cesta. Y gracias a ellos, pues me ha gustado siempre el tema de la inversión. De hecho, pues por eso también empecé con el mundo de las apuestas. Pero yo lo que gano en el mundo de las apuestas, pues me gusta invertirlo. Me gusta hacer mis pinitos en el mundo de las acciones, porque me parece interesante cómo se comporta el mercado y cómo reacciona a los diferentes acontecimientos que suceden a nivel nacional y a nivel mundial. Y luego, pues también tengo fondos indexados desde hace bastante tiempo, y también luego otro tipo de inversiones, como por ejemplo, tengo un negocio de unos conocidos que invierten en la compraventa de oro, necesitan capital externo y también invierto allí, luego me reporta unos beneficios. Así que al final, lo voy a resumir muy poquito, pero bueno, la idea es que lo tengo muy diversificado. En la cuenta corriente no tengo mucho porque prefiero tenerlo invertido y bueno, al final sé que ese dinero va a subir, va a bajar, va a volver a bajar, pero en el largo plazo creo que me va a aportar más beneficio, porque al final tener todo el dinero en la cuenta corriente es como nuestras abuelas o abuelos que lo tenían debajo del sofá y ese dinero pues va perdiendo poder adquisitivo, y si no lo invierto al final es que voy a perder dinero. El mejor ejemplo es que hoy en día un sueldo de 1.000 euros es un sueldo bajo, pero hace 50 años un sueldo de 160.000 pesetas, que es lo que son 1.000 euros al cambio, era un pedazo de sueldo. Pero claro, los tiempos cambian, la inflación hace mucho daño y si no invertimos, al final vamos a acabar perdiendo poder adquisitivo, que se traduce en pérdida de dinero. No, genial. De hecho, mismos consejos que se pueden dar al que esté iniciándose o al que esté invirtiendo en apuestas deportivas. Que tenga paciencia, que tenga compromiso con el largo plazo, que diversifique. Bueno, yo en apuestas no estoy muy a favor de la diversificación, por lo menos como tal, ¿no? Porque yo creo que si tienes un método, como dice Warren Buffett, si tienes una muy buena empresa y sabes que esa empresa está bien dirigida y es un buen negocio, pues no pasa nada porque metas el 80% de tu capital en esa empresa. Sí. Pero bueno, que buenos consejos y además me gusta que se pueda hablar de estos temas, porque también hay un poco de tabú con la gente. Si tú dices que has comprado acciones de, pues no sé, por decir uno, del Santander o de Microsoft, hay mucha gente también que piensa que estás un poco haciendo el idiota y no sé. Creo que es importante, como bien has dicho, mover el dinero y sobre todo protegerlo de la inflación, que como estamos viendo en estos tiempos es el asesino silencioso. Sí, totalmente. No, yo, por ejemplo, a nivel de acciones invierto menos dinero porque tengo menos conocimiento y ahí estoy haciendo algo a nivel personal, me estoy como probando, me estoy entrenando. ¿Qué pasa? Que si pierdo parte de ese dinero no me va a afectar en mi día a día. Es lo mismo con las apuestas. Si yo destino 2.000 euros y los pierdo, no me pueden afectar en mi día a día, porque la inversión es ese extra que no me hace falta para mi día a día. Es diferente la inversión y el ahorro. Yo cada mes debo ahorrar un dinero. Y si tengo que renunciar a ir al restaurante 2 veces por semana, pues no hay ningún problema. Pero ahorrar tengo que ahorrar. Pero la inversión es con ese dinero que si lo invierto, si lo dedico a la inversión, no afecte mi día a día. Y creo que son dos conceptos que hay que tener muy en cuenta, porque ahorrar, hay que ahorrar siempre, pero invertir, hay que invertir cuando se tenga ese dinero que, en caso de perderlo, no afecte a mi día a día. De hecho, el camino que seguí en su día es, tengo un dinero que no necesito, ok. Tengo un sistema que en este caso fue Winerots que me ha demostrado que funciona, vale, cojo ese dinero y lo meto. Y las ganancias que voy generando las puedes utilizar ya sea para aumentar tu banca, si así lo consideras, o directamente esas ganancias ya me las llevo a otro lado. Y sí, yo también. Sí, yo hago lo mismo. Lo que ingreso de apuestas, al final, primero va a mi cuenta corriente y luego lo invierto para intentar que ese dinero vaya creciendo y que como mínimo esté por encima de la inflación. Pero al final la gente sale muy poco preparada
porque, bueno, hay mucha gente que estudia una carrera, pero le faltaría un poquito aprender sobre estos conceptos que creo que son básicos y que si no te los explica nadie o buscas información por ti mismo, pues los desconoces y puedes tener la falsa sensación de hacer las cosas bien cuando en realidad las estás haciendo mal. Vale, pues muy bien, oye, pues me gusta tu perfil, Samu. Vamos al rock and roll ya y acabamos ya con esto. Muy bien. Límites, cierres. Tenemos una pregunta también de Baldo Santana, que nos ha hecho un par de preguntas y si queréis iniciamos el tema, que nos pregunta que si creemos que con el nuevo Real Decreto, bueno, la pregunta es para Samu, ¿se podrá seguir ganando dinero de forma consistente a largo plazo o una vez nos califiquen como jugadores de riesgo estaremos ya jodidos? A ver, este es un tema bastante peliagudo porque realmente es uno de los principales problemas, como comentaba antes. Para mí el principal, porque al final los vendehumos no es algo que me afecta a mí, pero el tema de limitaciones y cierres de cuenta es algo que nos afecta mucho y que espero que mejore. Por eso vuelvo a decir que es muy importante que todo el que esté escuchando este programa, si no está en la EJAD, que por favor se haga socio, que son solo 10 euros al año y con el apoyo de todos, al final vamos a ser mucho más fuertes. Al final, el que quiere ganar dinero con las apuestas, o apuestan asiáticas o tiene que tener disponibilidad para registrarse en diferentes cuentas. ¿Cómo? No voy a decir que yo lo haga, pero al final lo que hace la gente es registrarse con amigos o familiares. Entonces, la gente, por lo que me han podido contar a mí, lo que hace es dar el dinero a un tercero y esa persona lo ingresa, apuesta y al final hasta que le cierran la cuenta. Evidentemente, ¿que es lo ideal? No. La gente quiere apostar con su cuenta. Pero claro, yo le preguntaría a la Dirección General de Ordenación del Juego, ¿qué hago yo si me gusta apostar y gano dinero y no tengo cuenta? ¿Qué hago? ¿Dejo de apostar? Nosotros como Twitter al final yo le puedo decir, oye, a un amigo, mira, como sabe quién soy, como sabe lo que hago y como me conoce, le puedo decir, oye, mete este dinero y después me invitas a una cena algún día. Y entonces, pues bueno, puedo seguir haciéndolo, pero yo no lo puedo hacer con mis cuentas y es algo que debería poder hacer. ¿Soluciones hay? Pues hombre, no sé, igual en tercera red, y esto quizá es tirar piedras contra mi propio tejado, le diría a las bookies, no me dejéis apostar 500 euros, dejadme apostar solo 100, pero no me cerréis la cuenta en 4 días. A mí al final, las cuentas que he podido tener de media me han durado un año. Yo estoy muy contento y hay gente que se sorprende y me dice, ¿pero cómo puede ser? Y se lo he demostrado. Pero para eso hay que cuidarlas, hay que intentar engañar a la casa de apuestas y tienes que hacer ver como que eres un poco ludópata y decir esto es lamentable. O sea, esto no lo debería decir, pero es la realidad. Si yo me dedico solo a apostar a segunda y tercera red, la cuenta me duraría 2 semanas. Pero si hago un poquito de fútbol, un poquito de balonmano, estoy viendo ciclismo y le meto algunos euros, pues tengo demostrado que las cuentas me duran más. Claro, ¿le voy a aconsejar a un seguidor, a un cliente que apueste a todo lo que vea? No, para nada. Pero yo como tengo ese control y sé cómo funcionan las bookies, lo puedo hacer. Lo que no puede ser es que yo tenga que hacer esto, porque al final parece que sea un criminal y no estoy haciendo nada malo. Estoy apostando y ganando dinero, nada más. Y ojalá no pudiesen escuchar los políticos y la Dirección General de Ordenación del Juego, porque aparte que esto es una auténtica vergüenza que las casas de apuestas cierren cuentas a gente ganadora. Y con la nueva regulación, a gente que creen que tiene un comportamiento de riesgo cuando en realidad están ganando un montón de dinero. Es que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y que me parece que en lugar de facilitar la vida al apostador, le están poniendo una alfombra roja a las casas de apuestas. En este caso, lo que comentabas antes, la DGJ lo que te dice es, eso es una decisión de la casa de apuestas, tú tienes un contrato privado, tienes que ir a juicio. Esa es la respuesta de la DGJ y eso es lo que yo recomiendo hacer, demandar, aunque sea muy difícil luego conseguir una cuenta, cuantas más veces lo intentes, más probabilidades tienes y cuantas más demandas haya, también más se darán cuenta de la gravedad del problema. Yo no tengo claro que la DGJ sepa cuánta gente está limitada y cerrada, porque es una información que las casas de apuestas no se la van a dar.
en las últimas aportaciones de la asociación, de la EHAD, hemos intentado que se conozca esa información. O sea, que la DGJ tenga ese estado del jugador y tenga conocimiento sobre cuáles son los tamaños máximos de apuesta que puede hacer cada jugador. Ojalá lo tengan en cuenta y ojalá tengan esa información, porque se darán cuenta de la gravedad del problema. Y lo decía el otro día Inga, que no existe el derecho a apostar, porque es algo que depende de que haya una casa de apuestas que quiera ofrecer esa posibilidad. O sea, yo no tengo un derecho a apostar, ni nadie me tiene que garantizar que yo pueda apostar cuando yo quiera, pero si hay una empresa que ofrece ese servicio, sí que tengo el derecho a que lo ofrezca a todos por igual, seas ganador o perdedor. Puede modificar los límites, puede modificar los márgenes, puede modificar las cuotas. La casa de apuestas tiene muchas herramientas, pero una de ellas, que es limitar a los que no le interesa, no debería ser esa herramienta en la que está basado todo, porque está basado todo el beneficio que tienen en eso, en dejar perder a los que pierden, impedir ganar a los que ganan. Entonces no es algo que nos parezca justo y desde luego no está basado en la normativa, por eso se están ganando juicios por limitaciones. En cierres parece que es más difícil, pero también se están ganando y ya llegará, ahora cuando sean cierres por comportamiento de riesgo, llegará al punto en que se ganará porque es algo muy fácil de demostrar. A ver, fácil de demostrar, pero necesitas a alguien que certifique que tú no tienes una ludopatía o tienes que demostrar con tu comportamiento que te puedes permitir perder 6.000 euros en una semana porque son de ganancias anteriores. O sea, es algo que el juez yo creo que lo verá fácilmente. Y a partir de ahí, pues veremos lo que ocurre. Pero desde la EHAD intentamos que sea lo más transparente posible todo para que la Dirección General del Juego cuente con la información y pueda tomar decisiones. Sí que tienen mucha información ya, pero les falta saber realmente la magnitud del problema de limitaciones y cierres y hasta ahora no han tenido mucho interés en ver esa dimensión del problema. Sí, yo también, Miguel, como decías, animo a la gente a demandar, evidentemente, a aquellas personas que tengan un bank amplio, porque al final claro, poner una demanda cuesta un dinero y quizá hay gente que apuesta de forma recreacional que no le sale a cuenta. Pero la gente que gana una cantidad de dinero importante, yo le animo a demandar para que haya cada vez más demandas y más muestras de gente que quiera apostar y no puede hacerlo, porque la verdad es que es algo que a la gente que se lo explicas, a principio es que ni se lo cree, pero la realidad es esa, que a la casa de apuestas le interesa o eres bienvenido si pierdes, si no, te acaba echando. Y hay cierres de cuenta que me parece que clavan al cielo, o sea, cierres de personas que prácticamente no han podido ni apostar, cuentas que han cerrado con 3 apuestas, con solo 3 apuestas, cuentas que han cerrado incluso con menos, es que es una aberración. Y yo, a la gente que le gusta apostar y que, sobre todo, a la gente que gana dinero, le animo a que lo siga haciendo, que siga apostando, porque al final lo que quieren las casas de apuestas es que los ganadores dejemos de apostar. Y yo puedo decir que en mi caso no lo van a conseguir y animo a todos los que me estén escuchando y que sean ganadores, que aunque sea muy difícil, que aunque nos pongan muchas piedras en el camino, por favor, no desistáis y seguid haciéndolo, porque yo confío y sobre todo confío en la EHAD, que cada vez va a haber más gente porque tiene que haberla y que el panorama tiene que cambiar a mejor. Como decía Miguel, la casa de apuestas tiene herramientas para que el margen de beneficio del cliente sea mejor, pero hombre, no me cerréis la cuenta cuando haga 4 apuestas porque es lo que decía, es una cosa que no tiene ningún sentido y que me parece totalmente antinatural. ¿Y piensas que una posible solución sería fomentar las apuestas de intercambio? Sí, podría ser una posible solución. La otra es bajar el límite teniendo en cuenta la categoría, que ya está hecho, pero yo lo haría todavía más. Es lo que decía antes, en tercera red, pues bueno, puedes apostar 100 euros y ya está. Que a mí me gustaría apostar 500, me encantaría, pero es que ya no lo hago, porque sé que si apuesto grandes cantidades, las cuentas me van a durar nada y menos. Así que yo creo que al final la Bookie puede ajustar un poquito y protegerse, porque entiendo que al final es una empresa y lo que quieren es
el mayor beneficio posible, pero con cosas que sean razonables. Cerrar la cuenta o limitar no me parece una decisión razonable y creo que esto, la Dirección General de Ordenación del Juego, al final, lo que tiene que hacer es meter un poco de presión para que las casas de apuestas suavicen un poco el tema en este aspecto, porque me parece totalmente vergonzoso. Sí, a ver, yo en la DGJ no sé si va a hacer presión. En la última reunión que tuvimos a mí no me dio esa impresión, pero sí que creo que nosotros como usuarios podemos, primero, como ha dicho Miguel y bueno, como habéis dicho los dos, primero demandar y segundo, poner denuncias ante la DGJ, denuncias en masa, para que la DGJ sea consciente, porque según ellos no se reciben denuncias en el buzón de la DGJ. Sobre todo mandar todo lo que te ocurra con una casa de apuestas, lo mandas como denuncia a la DGJ y que la DGJ resuelva. ¿Que se va a abstener? Sí. ¿Se va a declarar no competente? Sí. Pero si hay 500 reclamaciones, de 0 a 500 reclamaciones va a estar viendo que aquí hay un problema, que es un poco lo que decía Miguel, ¿no? Que yo creo que la DGJ sabe lo que pasa, lógicamente, pero no... Las casas de apuestas tampoco les dicen, sí, hemos cerrado la cuenta a 80.000 personas. No, no se lo van a decir. Entonces, Sí. bueno, yo creo que esta es la conclusión. Demandar, poner denuncias y afiliarse a la EJAD, que valen 10 pavos al mes y vamos a hacer todo lo posible o de lo que esté en nuestra mano para... Al año. Exacto, sí, al año, perdón. Sí. 10 euros al año y haremos todo lo posible para que bueno, podamos mejorar la situación. A ver, la DGJ sí que recibe cuando una casa de apuestas cierra la cuenta, pero claro, como las excusas son muy variadas, ¿no? Fraude o colusión, o eso, o juego problemático, o simplemente te limita a 0, no puedes apostar, es un cierre de facto, pues lo que recibe la DGJ es una información de la casa de apuestas conforme le interesa a la casa de apuestas, pero no le va a decir, no, le he cerrado porque gana dinero o porque puede ganarlo. Entonces... no les llega la información. A partir de ahí, tenemos varias acciones planteadas de aquí a final de año. Queremos hacerlas bien, por eso nos está llevando tiempo. El tema de las denuncias es algo que queremos organizar bien para que puedan ser el mayor número posible con el menor esfuerzo posible para la gente, porque no es algo tampoco que sea súper sencillo de hacer bien y rápido. De esa manera intentaremos conseguir el máximo número de denuncias y, por otro lado, también está todo el tema de la protección de datos. Las casas de apuestas se pasan esa normativa, les da igual incumplirla y es algo que también queremos organizarnos para denunciar porque creemos que no lo están haciendo bien y que puede ser algo que podamos utilizar a favor del apostador. A partir de ahí, pues ya veremos lo que hacemos. Sí que es verdad que tenemos abierto un canal de comunicación con la DGJ, que nos escuchan y esperamos que cuando pase todo el tema de investidura, nuevo gobierno, etcétera, podamos retomar esas conversaciones. Ellos siguen haciendo la ruta que tenían pensada de las reformas en cuanto a los límites de depósitos conjuntos y sobre una muy reciente, muy interesante, que era sobre el sistema de monitorización del juego, que hemos hecho nuestras aportaciones y bueno, van a seguir ese camino, aunque no van a impulsar más medidas o más reformas hasta que haya un nuevo gobierno y vean quién estará al frente de la DGJ. Pero vamos, por lo menos, y es algo que nos dijeron, ahora tienen alguien con quien hablar, que son usuarios, porque hasta ahora ellos lo que veían eran las casas de apuestas, a las asociaciones de ayuda a la ludopatía, que nos parece muy bien que las casas se asocien y que las personas que tienen problemas o familiares con problemas se asocien, pero tiene que haber una asociación de aquellos que no tienen esos problemas, que quieren apostar en igualdad de condiciones que el resto y también otros abusos que ya conocemos como pues, problemas para retiradas, para verificar cuentas, o sea, todos los problemas normales que se encuentra un apostador y que creemos que no deberían de ocurrir. Pues eso, tal cual. Yo creo que ha quedado bastante claro y creo que ha quedado una charla muy, muy chula. Gracias, Samu, gracias, Miguel, por este tiempo.
Sí, yo por nuestra parte, hablo en nombre de la apuesta, estamos encantados de dar difusión al proyecto de la EGAT, porque creo que era lo necesario. Y al final, el mundo de los tipsters es un mundo un poco egoísta, ¿no? Cada uno mira su propio tejado, pero no actúa como el colectivo, así que la EGAT me parece algo básico. Y nada, por mi parte decir que todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer. Vamos a seguir animando a la gente a que pague esos 10 euros al año porque es una cantidad insignificante para todos los beneficios que puede reportar. Y nada más, por mi parte ha sido un placer estar aquí charlando con vosotros. Hemos estado mucho rato, pero se me ha pasado volando. Ahora me ha dado por mirar el reloj. Así que nada, para cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarnos y por mi parte eso, reiterar lo de la EGAT, que es básico, demandar a aquel que pueda y sobre todo apostar, pero siempre de forma responsable. Muy bien, Samu. Pues lo mismo por aquí. Un placer enorme que hayas aceptado nuestra invitación por la charla y vamos, esperemos que os guste y nada, nos leemos y nos escuchamos por las redes. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Samu. Adiós.